Hola, hoy vamos a hablar de la primera película de terror del mundo, Le Manoir du Diable, explicando la contextualización histórica y cinematográfica de su época, el papel de Georges Méliès en la creación de efectos especiales, y cómo esta obra influyó en el desarrollo del género de terror. Deje su me gusta y siga viendo para conocer toda la historia. La primera película de terror de la historia. Le Manoir du Diable, 1896, introducción al nacimiento del cine de terror. El cine de terror, un género que ha capturado la imaginación de las audiencias durante más de un siglo, comenzó con una breve pero icónica pieza cinematográfica de tan solo 3 minutos de duración. Le Manoir du Diable, dirigida por el cineasta francés Georges Méliès en 1896, es considerada la primera película de terror de la historia. Esta película muda de corta duración es también un hito en la evolución del cine, debido a su innovación técnica y su uso de efectos especiales para evocar lo sobrenatural. A pesar de que en su tiempo Le Manoir du Diable se consideró una obra más cercana a la comedia que al horror moderno, fue pionera en explorar temáticas que definirían el género del terror y abrirían paso a una serie de producciones que buscarían despertar el miedo en las audiencias. ¿Quién fue Georges Méliès? Para comprender la importancia de Le Manoir du Diable, es esencial conocer al hombre detrás de la obra. Georges Méliès fue un ilusionista y director de cine francés, conocido por ser uno de los primeros cineastas en emplear efectos especiales en sus películas. Nacido en 1861 en París, Méliès comenzó su carrera como mago y propietario del teatro Roberto Houdin, donde perfeccionó su habilidad en el uso de ilusiones visuales. Cuando el cine se popularizó a finales del siglo XIX, Méliès vio en él una oportunidad para combinar su amor por la magia y la narrativa visual, creando mundos que trascendieran la realidad. A lo largo de su carrera, Méliès produjo más de 500 películas, muchas de las cuales exploraban temas fantásticos y utilizaban ingeniosos efectos visuales. La creación de Le Manoir du Diable. Le Manoir du Diable, que en inglés se traduce como The House of the Devil o The Haunted Castle, fue filmada en 1896 en el propio estudio de Méliès, el Teatre Roberto Houdin. Aunque corta, esta película encapsula la capacidad de Méliès para combinar entretenimiento y técnica cinematográfica innovadora. En ella, un personaje diabólico, interpretado por el propio Méliès, aparece en un castillo encantado, donde se encuentra con varias criaturas sobrenaturales, como esqueletos y murciélagos, así como con una figura espectral femenina que desaparece y reaparece. El diablo también invoca a un caldero de humo y a otros seres fantasmales. El argumento es sencillo, pero lo que destaca es el uso de efectos especiales revolucionarios para la época, como el corte de salto jump cut, que permite la ilusión de que un personaje desaparece o se transforma ante los ojos del espectador. Méliès también utilizó técnicas como la sobreexposición de imágenes y la doble exposición, creando así figuras transparentes que aparecían y desaparecían mágicamente en el cuadro. La película y sus efectos especiales innovadores. En el contexto de 1896, el cine era todavía una novedad y estaba limitado por su falta de sonido y color, así como por los límites técnicos de las cámaras de aquella época. Sin embargo, Méliès encontró maneras creativas de dar vida a su visión. Le Manoir du Diable utilizó una técnica rudimentaria de edición conocida como stop substitution, en la que Méliès detenía la cámara, cambiaba los elementos en la escena, y luego continuaba filmando para crear la ilusión de que algo se había transformado. Por ejemplo, los murciélagos que se convierten en demonios, o los personajes que aparecen y desaparecen de la nada, se logran mediante este tipo de edición. Estos efectos especiales básicos sentaron las bases para el cine de terror, que se basaría en ilusiones visuales, para crear atmósferas escalofriantes y sobrenaturales. El simbolismo y los temas en Le Manoir du Diable. Aunque Méliès no buscaba crear miedo en el sentido moderno, su trabajo presenta una iconografía que asociamos con el género de terror. El diablo, los murciélagos, los esqueletos y el castillo tenebroso. En esa época, la religión y las creencias populares influenciaban en gran medida la percepción del público sobre el mal y lo sobrenatural, y Méliès aprovechó estos símbolos para captar la atención de las audiencias. Además, el personaje del diablo, un símbolo de lo prohibido y lo maligno, aparece de forma teatral en el film, representando al malo que manipula el espacio y el tiempo.
La obra genera una sensación de extrañeza y fascinación, que lleva al espectador a una realidad donde las leyes de la física y la moralidad no aplican. Esta distorsión de la realidad es un recurso fundamental que luego se convertiría en característica central del género de terror. Influencia de Le Manoir du Diable en el cine de terror. Aunque breve, Le Manoir du Diable marcó el inicio de un género que se expandiría enormemente en las siguientes décadas. Después de Méliès, cineastas de todo el mundo comenzaron a experimentar con historias de fantasmas, monstruos y entidades sobrenaturales. Sin embargo, el verdadero desarrollo del cine de terror comenzó en la década de 1920, con películas como El gabinete del Dr. Caligari, 1920, de Robert Wiene, y Nosferatu, 1922, de F. W. Murnau, que emplearon la atmósfera y la psicología del miedo de maneras más intensas y prolongadas. No obstante, Le Manoir du Diable es recordada como el primer intento de capturar lo macabro en la pantalla, y su influencia se percibe en el uso de escenarios tenebrosos, personajes sobrenaturales y la manipulación visual para sorprender al espectador. Le Manoir du Diable de Georges Méliès es un cortometraje que no solo simboliza el nacimiento del cine de terror, sino también el inicio de un enfoque más experimental y visualmente innovador en el cine. A pesar de su corta duración y simplicidad, esta película sentó las bases para el cine de terror al explorar temas sobrenaturales y técnicas visuales que serían perfeccionadas en las décadas posteriores. Georges Méliès, con su habilidad para la magia y la narrativa, abrió el camino para que el cine de terror evolucionara hacia el género complejo y multifacético que conocemos hoy. Con esta obra, el cine no solo ganó a su primer villano, sino también una estética de lo misterioso y lo macabro que aún hoy en día perdura y sigue fascinando al público. Así, Le Manoir du Diable no es solo una pieza de la historia del cine, sino un hito que marcó el inicio de la fascinación de la humanidad por el miedo en la pantalla. El cine en 1896 y el impacto de Le Manoir du Diable a finales del siglo XIX, el cine era un invento reciente, y las primeras películas eran, en su mayoría, grabaciones de eventos cotidianos o escenas breves que mostraban personas realizando actividades comunes. Los Lumière, considerados pioneros del cine, fueron famosos por grabar escenas de la vida diaria, como trabajadores saliendo de una fábrica o un tren entrando en una estación. En contraste, Le Manoir du Diable representó un enfoque completamente nuevo, al utilizar el cine no para documentar la realidad, sino para contar una historia ficticia, llena de elementos fantásticos e ilusionistas. La decisión de Méliès de explorar temas de lo sobrenatural también coincidió con el auge del espiritismo y el interés en lo oculto en la cultura popular de la época. Las historias de fantasmas, los libros sobre demonología y los relatos sobre apariciones eran populares en Europa, y la película de Méliès encontró un terreno fértil entre las creencias y supersticiones de su tiempo. Así, aunque el terror como género cinematográfico no estaba todavía definido, Méliès sembró las primeras semillas que florecerían en los años siguientes. Recepción inicial y evolución en el tiempo. En su momento, Le Manoir du Diable no se consideró una película de terror en el sentido moderno, sino una especie de comedia de fantasía o una pieza de espectáculo visual. Sin embargo, con el tiempo, críticos y cineastas reconocieron en esta obra los primeros intentos de evocar el miedo y la tensión en el público. Además, su duración de 3 minutos, aunque breve para nuestros estándares actuales, era considerablemente larga para la época, lo que le permitió a Méliès desarrollar una narrativa en un tiempo récord. Aunque no hay registros exactos sobre la reacción de los espectadores en el momento de su lanzamiento, se sabe que la película fue bien recibida en el teatro de Méliès y que fue proyectada en varias ocasiones debido a la fascinación del público por los efectos visuales. A medida que el cine evolucionaba, Le Manoir du Diable fue redescubierta y celebrada por historiadores del cine como un hito en la historia del terror.